Enfoque Bíblico. Hoy estamos contentos de estar una vez más con todos ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad me encuentro con mi querido Jonathan Rivera. Dios te bendiga. Amén, amén. Contentos de estar aquí una vez más y poder compartir con ustedes una palabra de Dios, lo que nosotros entendemos. El Señor ha puesto en nuestros corazones para edificación de sus vidas. Así es. Y hoy vamos a responder una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué quiere Dios de mí? Si ya yo me decidí a servir al Señor, si yo lo quiero buscar, si yo quiero agradarlo, ¿qué Él pide de mí? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, en lo que vamos introduciendo el tema, puedes ir buscando Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a buscar aquí en la Biblia, rapidito. Bueno, la Biblia es muy clara con relación a lo que Dios pide y espera de nosotros, sus hijos, su pueblo. Y de todo aquel que quiera pertenecer a estos caminos y servirle al Señor. Y es que podemos mencionar muchas cosas, podemos hacer una lista, pero lo que vamos a mencionar ahora, vamos a decirlo así, es como un resumen. Es la base. La base, o sea, que es como lo más básico, como que después que nosotros le damos esto que el Señor nos pide, ya después de ir en adelante, se nos va a hacer más fácil darle otras cosas y entregarle otras áreas de nuestras vidas al Señor. Amén. Entonces estoy en Deuteronomio 10. 12 y 13. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esta es la primera vez que yo me topé con esta cita bíblica. Me llamó mucho la atención porque hay versiones, por ejemplo, como la Reina Valera 1960 y 1995, que el subtítulo dice lo que Dios exige de ti. Exacto. Así dice la Reina Valera de 1960. Exacto, lo que Dios exige de ti. O sea, es algo como que no es condicional. No es si tú quieres, no es si tú puedes, no es si te da la gana. No. O sea, si te sobra tiempo, tú ves. O sea, es algo que Dios quiere y punto. Hace algo que Dios quiere. Incluso, vemos, no sé si te fijaste que al final del versículo 13 dice, para que te vaya bien. Para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Y eso, mira, es muy importante porque hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué si es cristiano le va tan mal? ¿Pero por qué si es cristiano no prospera? ¿Por qué si es cristiano no avanza en su vida? Bueno, mira, ese tipo de cosas tenemos que verla con un ojo clínico, con mucho discernimiento. ¿Por qué digo con mucho discernimiento? Porque podemos encontrar cristianos que quizás sí le dan a Dios lo que Él pide o lo que Él exige, y como que no les va bien. Pero eso es durante una temporada, eso es durante un tiempo. Lo que no va a ser es siempre. Entonces lo que debemos nosotros hacer es revisar si yo estoy cumpliendo con estos dos versículos. Entonces, si yo estoy cumpliendo con estos dos versículos y aún así entiendo que no me está yendo bien, entonces yo puedo ir delante de Jehová y ponerme en humillación delante de Dios para pasar el proceso que me esté tocando en ese momento, en esa temporada. Exacto, y precisamente por eso digo con discernimiento, porque tenemos que discernir en el Espíritu qué es lo que Dios está buscando de nosotros o espera de nosotros en ese momento, en ese tiempo, si estamos siendo probados o si estamos siendo tentados, que no es lo mismo. Entonces, queremos tratar de explicar esto o exponerlo de la manera más sencilla y llana posible, de que todos ustedes lo puedan entender, lo puedan asimilar, o decirlo en otras palabras, lo puedan saborear. Y ponerlo en práctica ya mismo, porque si en práctica no funciona. Vamos a desglosar entonces
estos puntos así rapiditos. Si ustedes quieren, busquen su Biblia, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a sombrearlo y vamos entonces a desglosar un poquito. Primero, ¿qué significa temer a Jehová? Lo primero que dice es que temas a Jehová tu Dios. Entonces, tú sabes que dice, creo que sí, en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Exacto, ella está haciendo su tarea, está leyendo la Biblia. Sí. Entonces, cuando hablamos de temor, no hablamos de terror, sino reverencia, respeto. Y cuando hablamos de temor a Jehová, yo creo que, digamos que de todas las cosas que nosotros podemos procurar darle al Señor, procurar tener, o decirlo así, una cualidad que se nota, esa debería estar en uno de los primeros lugares. Porque cuando nosotros tenemos temor del Señor, no es que tenemos temor, no es un miedo o pavor repentino a, vamos a decirlo así, a fallar o a pecar, porque somos seres imperfectos. Y precisamente parte de la obra redentora de Cristo Jesús es esa, o sea, La transformación de nosotros. y esa transformación tampoco es de la noche a la mañana. O sea, es un proceso paulatino, es un proceso de entrega, de renovación, que somos, y valga la redundancia, que es un poco curioso. Depende de nosotros qué tan largo o corto es ese proceso de transformación. Porque ese proceso de transformación, de renovación, va a depender de cuál sea nuestra entrega al Señor. Y tú sabes, discúlpame que te interrumpa, antes de que se me vaya la idea, porque tú mencionaste, mientras hablabas, que no es temor al resultado, o sea, a la consecuencia meramente de mi acto. No es que yo voy a temer a ir al infierno, ese no es el temor a Jehová. Exacto. El temor a la consecuencia de mis actos, sino el temor a Él. ¿Qué va a decir Él? ¿Cómo se va a sentir Él? ¿Qué va a pensar Él de mí si yo hago esto o hago aquello? Y vamos a poner un ejemplo, o por lo menos dos, para que todo el mundo se quede claro. Hay personas que dentro de la iglesia, el templo de Dios, hacen cualquier cosa. Cualquier cosa es comer, beber, voy en chancleta, voy con gorra, voy normal porque Dios me está mirando y yo puedo ir a cualquier cosa. Pero al Palacio Nacional de la Presidencia, usted no puede ir en chancleta, usted no puede ir con gorra, o si va con gorra tiene que quitársela delante del presidente. Entonces, el temor a Dios es precisamente cuidar lo que Él va a pensar de mí. Exactamente. ¿Y por qué digo que debería de ser una de las principales cosas que nosotros debemos procurar tener o cultivar? Y es que cuando nosotros tenemos el temor de Dios en nosotros, oye, es como cuando un esposo, hombre casado, dice, bueno, ama a su esposa, pero de repente voltea un poquito la mirada. Pero antes de ese hombre pensar que le va a fallar a su esposa o que le va a fallar a su familia o o en cualquier otra área de la vida, sea una mentira, No, sea pero falta... esa área está muy buena. Vamos a seguir en esa área, está muy buena. Cuando el hombre va a mirar para otro lado, sigamos ahí. Sea falta de integridad, todo lo que sea. Antes de pensar que le va a fallar a su esposa, piensa que es a Dios que le va a fallar. Exacto. Entonces, al cuidar que es a Dios que le va a fallar primero, y luego a su amigo, a su esposa, a la persona en ese negocio en el cual no fue muy honesto, se va a guardar más de ese engaño, se va a guardar más de esa mentira, se va a guardar más ¿de qué? De que sabe que los pecados, todos los pecados son destructivos, pero hay un pecado en especial que son los pecados de inmoralidad sexual, dentro de lo que entran al adulterio, la fornicación, que son letales para la vida espiritual. O sea, son letales porque el cristiano tarda más en ser restaurado. Y aún es restaurado, todavía tiene que restaurarse delante de los hombres. Y queda la secuela de lo que existe. Entonces, cuando hablamos de temor a Jehová, hablamos de todo esto. O sea, hablamos de nosotros cuidar nuestros pasos, cuidar dónde vamos a pisar, cuál va a ser el siguiente paso, de lo que veo, de lo que hablo, de lo que pienso.
Y parece difícil, pero no lo es. Porque el mismo Espíritu Santo, cuando ve la disposición de tu corazón, viene en tu ayuda. A veces nosotros vamos a decir algo y no sabemos que va a ofender a Dios, pero el Espíritu Santo viene y te dice, no diga eso. O a veces sale de tu boca, se te salió, se me zafó esa palabrita que no debí decir, y el Espíritu te redarguye en ese momento y tú puedes decirle, Señor, perdóname, no quise decir eso, no lo vuelvo a repetir. Vamos a continuar. Antes de que tú pases al segundo, algo que quería mencionar al principio, pero se me había pasado, y es que nosotros estamos mencionando 5 requisitos que el Señor pide, pero ¿de qué son estos 5 requisitos? Ya mencionamos el primero, el temor. Cuando Él le dice que temas a Jehová tu Dios. Entonces, cuando hablamos de estos 5 requisitos, hablamos de qué nos sirven para tener una vida íntima y fiel delante del Señor. O sea, estos requisitos no son para ser salvos, estos requisitos es para vivir una vida íntima y leal delante de la presencia de Dios. Y para ser próspero, hermano, porque dice el versículo ahí 13, que yo se lo voy a leer a Jehová. Ahí dice, para que tengas prosperidad, sigue estos puntitos. El segundo, que andes en todos sus caminos. Yo quiero saber cuáles son sus caminos, porque nosotros siempre decimos que el camino correcto, que vamos a seguir el camino del Señor, que vamos a seguir el camino de la rectitud, pero defíneme eso. Sí, cuando la Biblia habla de caminos, habla de andar, es proceder. Hablamos de conducta, hablamos de hacer. ¿Qué tú haces en tu intimidad? ¿Qué tú haces en público? ¿Cómo tú te comportas? ¿Cómo tú te manejas? Y ahora mismo viene a mi mente un versículo que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, cuando el salmista dice, prueba mi corazón, prueba mi mente y examina mi corazón, y mira si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea que cuando Él nos dice que andemos en sus caminos, es porque hay caminos de maldad y caminos de bien, caminos de perversidad. Y entonces el camino de perversidad sale de mi corazón. O sea, desde mi corazón yo tomo la dirección hacia el mal o hacia el bien. Y precisamente cuando hablamos de esto, cuando menciona específicamente este versículo, esto es lo que es pecar. O sea, cuando nosotros pecamos, ¿qué quiere decir pecar? Errar en el blanco. Cuando nosotros no andamos en esos caminos de santidad, de eternidad, andamos por otros caminos. O sea, que este versículo debe de ser parte de nuestras oraciones, en el que le pidamos al Señor que pruebe nuestra mente, que examine nuestros corazones, que nos muestre, que pese nuestros pensamientos. ¿Por qué? Para que Él vea, bueno, Él los ve y Él los sabe. Para que nos diga a nosotros. Para que nos diga a nosotros si hay caminos de perversidad y para que podamos ser guiados por caminos eternos. O sea que Amén. Para que podamos andar en sus caminos, y algo también que me gusta mencionar, la Biblia nos compara con ovejas. Él es nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Si nosotros indagamos la vida de las ovejas en un redil, lo que tiene que hacer un pastor para cuidar de sus ovejas, nos vamos a sorprender. ¿Y por qué nos vamos a sorprender? Porque lo primero es que las ovejas son torpes. Distraídas. Miran para todos lados. Las ovejas, vamos a decirlo así, su genética, desde el principio de los siglos, las ovejas han vivido en comunidad. O sea, les gusta estar congregadas, les gusta estar juntas, que habla mucho de nosotros de la vida cristiana también. Sí, claro. Las ovejas tienen que ser examinadas constantemente por los pastores, porque son sumamente sensibles a enfermedades. Sumamente sensibles a enfermedades. Desde moscas, esto lo leí por ahí, no es que he tenido ningún contacto con ovejas. Pero por eso les digo que nos vamos a sorprender cuando indaguemos en este tema de las ovejas y del cuidado del pastor, porque son tan delicadas que la picadura de una mosca puede infectarla y hasta coger gusanos. Y si el pastor no las detecta a tiempo, eso pueden subir hasta el cerebro y pueden ser hasta letales para ella. Y pueden hasta morir de eso. Entonces,
teniendo todo este conocimiento, como somos torpes en nuestro andar, torpes en nuestro caminar porque somos ovejas y Él es nuestro pastor, y si el Señor aún no es tu pastor, te invitamos a que lo sea, para que Él te guíe y te guarde en su redil y vele por ti. ¿Para qué? Para que ni las zorras ni los lobos atenten contra ti, ni contra tu casa, ni contra tu familia. Y al mismo tiempo podemos notar que si andamos tras esos caminos, si no andamos en los caminos de Jehová, entonces nos va a pasar como les pasa a esas ovejas, que no por descuido del pastor, sino por la misma necedad y negligencia, vamos a decir, puede ser falta de descuido, de la misma oveja que se enferma. Entonces después que esa enfermedad se llama pecado, puede ser letal muchas veces para nuestra familia y para todo aquel que nos rodea. Sí, porque me imagino que entre una oveja y otra las enfermedades son muy fáciles de transferirse. Eso lo vemos hasta en nosotros los seres humanos, que las enfermedades se transfieren y bueno, son terribles. Vamos a ver el punto número 3 para que nos dé tiempo de verlo todo. El tercero dice, y que lo ames. Para mí este punto es como global, es como que desde aquí, o sea, si no amas al Señor, si no te enamoras de Él, todo va a ser pesadísimo, porque es lo mismo que con la profesión que nosotros elegimos. Si un padre forza a su hijo a que sea médico, porque yo quiero tener un hijo doctor, al final mi hijo, que no era eso lo que quería estudiar, va a terminar o amargado, o pobre, porque no va a desarrollar la profesión, o simplemente va a vivir con una pesadez de tengo que ir a trabajar, qué pesadez. Pero cuando yo escojo lo que quiero estudiar, y hago esta analogía para que podamos comprender un poquito, cuando yo escojo lo que quiero estudiar, yo no voy a ir a trabajar, yo voy a ir a mi pasión. Porque lo amas y te apasiona. Yo voy a ir a lo que amo, a lo que disfruto. Entonces, nosotros si no amamos al Señor, me voy a tomar el tema antes de que Jonathan dé su explicación. No, ya pasamos al cuarto punto. Lo que pasa es que ese tema es como que me da mucho a mí, pero cuando nosotros amamos al Señor, nosotros queremos estar todo el tiempo en su presencia, nosotros queremos que todas las canciones traigan al Espíritu Santo, nosotros queremos estar en la casa de Dios, nosotros queremos que todo lo de Dios sea perfecto, en el templo, en mi casa, en lo que hago, porque lo amo. Si no lo amo, entonces eso me resulta gravoso. Exacto, así mismo. Entonces, ¿quieres pasar al cuarto punto? No, me queda algo que agregar. Muy bien. Bueno, y es que por eso cuando tú iniciabas decía que este punto es neurálgico en la vida de cualquier cristiano y en cualquier área de nuestras vidas, en el amor, en las amistades, en las relaciones personales, interpersonales, en nuestras relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de faltas. O sea, tú no vas a revelar los errores de tu hermano, tú no vas a publicar la falla de tu prójimo, porque tú lo amas y vas a cubrir su falta, no apoyarla, cubrirla. Entonces, digamos que este es un punto que se repite a todo lo largo y a lo ancho del Pentateuco. O sea, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Por qué? Porque para la estadía del pueblo de Israel dentro en la tierra prometida, esto era muy, pero muy básico. Incluso, algo que se me había olvidado mencionar, es que como leímos esta cita en el libro de Deuteronomios, precisamente, estos requisitos, aparte de que son esenciales para nosotros tener una vida de intimidad y fidelidad al Señor, que Él demanda de nosotros, para que nos vaya bien, para que seamos prosperados. De esto dependía también su estadía en la tierra prometida del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no cumplía con estos requisitos, básicamente lo que Él les pedía de obediencia dentro de la tierra prometida, su estadía en la tierra prometida iba a peligrar.
Entonces hay que ponerle una campanita que haga ping, 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 porque si nosotros no cumplimos con esto que tenemos aquí, los procesos no se van a acabar. Vamos a continuar en el mismo proceso, Así es. Y que cuando hablamos de amor, como decía Briselisa, hablamos de pasión. Y cuando hablamos de pasión y de amor, estamos hablando de prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuáles son nuestras prioridades? O sea, cuando hablamos de amor, de eso es que hablamos, de prioridad. Tú puedes estar con tus amigos, conversando, pasando un momento bien, pero tú sabes que tu esposa te espera en casa. Tú puedes estar compartiendo, te da un momento bien chévere, pero tú sabes que tu hijo te está esperando para jugar. Y son cosas que nosotros muchas veces dejamos pasar por alto. Y son las cosas en las que nosotros demostramos nuestro amor y demostramos dónde están nuestras prioridades. Y básicamente, también estos son 5 requisitos. Vamos por el cuarto. Ajá, por el cuarto. Vamos por el tercero, el cuarto viene por ahí. Así el tercero. Hablamos de prioridades también. O sea, ¿cuál es tu prioridad? Por eso es que el Señor las exige, las pide, las demanda. ¿Por qué? Porque cuando Él es nuestra prioridad, cuando tu prioridad no es el trabajo, es Dios. Cuando tu prioridad es el estar ocupado en Él y no preocupado. ¿Tú sabes que yo escuché un pastor? Déjame terminar la idea. Cuando demostramos eso, que dónde están nuestras prioridades, nosotros le estamos diciendo al Señor, óyeme, yo estoy necesitando eso que te estoy pidiendo, o eso me está preocupando, o me está inquietando, o me está provocando cierto grado de ansiedad en mí, pero al llorar, no dejar de orar y no dejar de leer la Biblia, no dejar de congregarme, le estoy diciendo al Señor que yo confío en Él para que Él obre en aquello por lo cual yo le estoy pidiendo. Pero de lo contrario, si oras por aquello que te incomoda o te inquieta, y Dios no es tu prioridad, esa oración no va a ningún lado. Wow, eso es tremendo. Lo que te quería decir es que ayer escuchaba a un pastor hablando con un grupo de personas y él decía, tenemos en la iglesia el cristiano que está sirviendo al Señor, pero el domingo en la mañana amanece con un dolor de cabeza y está cayendo una lloviznita y dice, yo me voy a quedar en la cama porque yo tengo un dolorcito de cabeza y está cayendo una lloviznita y hoy es domingo, yo me voy a quedar aquí, yo no voy para la iglesia. Pero el lunes la lloviznita ya se convirtió en tormenta, lo que pasamos hace una semana, se convirtió en tormenta, pero hay que ir a trabajar. Entonces el dolor de cabeza no se te ha ido, la lloviznita se convierte en tormenta y como quiera vamos a trabajar, porque si no voy a trabajar me cancelan. Ahí está en la balanza cuál es la prioridad, a qué le estoy dando prioridad. Esto está bastante bueno. El punto número 4 dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando David estaba entregando el trono a Salomón, en segunda de Crónicas, encontramos algo muy interesante. Y es que el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, le estaba diciendo a su hijo Salomón en una asamblea delante de todos los principales del pueblo, sirve a tu Señor con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Que no te forcen. Que no te forcen. Nosotros, por lo regular, el ser humano está acostumbrado a que para todo hay que guiarlo, a que para todo hay que forzarlo, que hay que estar, incluso hasta en los mismos empleos, en los mismos trabajos, de los cuales depende el sustento, no solamente el tuyo, sino el de tu casa y el de tu familia, para el que tiene responsabilidades. Los jefes y los supervisores muchas veces hasta ellos mismos tienen que estar encima de esa gente para que haga su trabajo. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de servirle al Señor, de que sirvamos a Jehová nuestro Dios, estamos hablando de que Él no tiene que forzarnos, de que no hay nadie que tenga que estar encima de nosotros todo el tiempo llevándonos la cuenta, fulano, ¿qué te pasó? Y no es que esté mal, porque eso habla de la comunidad, o sea, de la congregación, del amor fraternal, etc. Sí, pero de lo que se ve en público.
de lo que se nos Porque ocurre. el pastor, como tú decías ahorita, guía las ovejas, pero es lo que el pastor puede ver. Pero nadie te va a forzar a orar. Si Exacto. tú te quieres acostar sin orar, mi amor, acuéstate, porque nadie te está mirando, Dios sí. Si tú te levantas y te vas para la calle y no vas a orar, Dios es el que te va a mirar. Exacto. Entonces, yo creo que este punto va muy enfocado en la intimidad. En realidad, por eso fue que dije lo que repito otra vez lo que decía anteriormente, que estos 5 requisitos, estas cosas que el Señor pide y demanda de nosotros, nos ayudan a tener una vida más íntima, porque todas son de intimidad. Y más real. Mira, ya hablamos de temer a Jehová, de andar en sus caminos, de que lo amemos, y ahora estamos en el que le sirvamos a Él. Pero ¿por qué mencioné esta cita de Segunda de Crónicas? Y es que David, al decirle esto a Salomón, estaba diciendo, oye, Dios sabe lo que tú piensas. O sea, en el mismo libro de Salmos nos dice que Él conoce la palabra antes de que llegue a nuestra lengua. Entonces, si Dios conoce la intención de nuestro corazón, si Él sabe con qué actitud usted y yo nos levantamos cuando vamos los domingos a la iglesia o cualquier otro día que tengamos servicio, ¿por qué no hacerlo voluntariamente? ¿Por qué no hacerlo con ánimo voluntario? O sea, con el deseo de hacerlo. Y es más grande y arde más la intención de mi corazón de ir a su casa el domingo que quedarme en la cama. Exacto. Entonces, como el Señor conoce cada una de estas cosas, debemos de poner todo nuestro empeño ¿en qué? En hacerlo bien y que no le sirvamos megalaganariamente. Digamos que esa palabra yo la había escuchado anteriormente, la hemos escuchado, pero cuando nosotros, parece algo sencillo, pero cuando nosotros ahondamos en los términos, buscamos definiciones, sinónimos, muchas veces podemos quedar perplejos ante palabras que pueden parecer sencillas. Pero simple y sencillamente, cuando hablamos de servirle al Señor medalaganariamente, estamos diciendo que tú le estamos sirviendo al Señor como nos da la gana. En buen dominicano, como te da tu gana. Ok. Vamos al quinto punto porque ya casi se nos acaba el tiempo. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Importantísimo. Realmente. Y no puede estar divorciado porque yo no puedo amar a Jehová y no guardar sus mandamientos. Incluso Jesús dijo en los evangelios, creo que en el Mateo, el que ama mis mandamientos, el que me ama, que guarde mis mandamientos. Que guarde mis mandamientos. Exacto, o sea, no se puede divorciar. O sea, hablamos de temor a Jehová, de andar en sus caminos, de que lo amemos. Entonces, cada una de estas cosas se complementa una con la otra. Así es. Aunque hablamos de amor, de amar al Señor, podría parecer la misma cosa, pero estos 5 requisitos son 5 platos aparte. Porque hay gente que dice, yo lo amo al Señor, yo lo amo, el Señor es mi vida. Pero yo no estoy en eso, no, de diezmar, yo no estoy en eso de someterme a ningún pastor. Yo no me voy a someter al pastor, pero tú dices que amas al Señor. Entonces tú estás diciendo que amas al Señor, pero no estás guardando su palabra, porque es el Señor el que nos manda a someternos. Entonces ahí vemos cómo uno va conectado con el otro. Y que cuando hablamos de guardar la palabra, de guardar sus mandamientos, lo que estamos diciendo es que Dios requiere no solamente que sepamos su palabra, sino que la guardemos, en el sentido de poseerla dentro de nosotros y en el sentido de que la protejamos. O sea que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, la abrazamos. ¿Por qué la abrazamos? Porque queremos practicarla. ¿Por qué la practicamos? Porque ellas son luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso, y ahora también recuerdo algo cuando Pablo les decía a la iglesia de Colosas, en el libro de Colosenses, que la palabra de Cristo mora en ustedes en abundancia. Y cuando Pablo decía esto, les estaba diciendo que more de manera exagerada, exuberante, o sea, algo, vamos a decirlo así, extrambótico.
Que te van a decir loco, porque si tú duras mucho tiempo leyendo la Biblia, tú eres fanático, pero tú puedes leer los libros de Harry Potter. O sea, vamos a leer más la palabra de Dios y que el mundo que no entiende el Evangelio va a decir que es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque oye como dice la palabra, tiene que abundar dentro de mí. Exacto. La palabra de Dios. Entonces, para concluir, porque se me acabó el tiempo. No, y que el punto con relación a esto es que, o sea, aquí nosotros no tenemos, no hay punto medio, no hay término medio, o sea, no hay ni que baño de María, no. Nosotros estamos calientes o estamos fríos. ¿Guardamos la palabra de Dios o no guardamos, o guardamos otra cosa? Entonces, si Dios no es nuestra prioridad, si nosotros no amamos al Señor, amamos otra cosa. Si no tememos al Señor, tememos otra cosa. Si no andamos en sus caminos, estamos en el camino del mal. Entonces, ¿lo hacemos bien o lo hacemos mal? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque cuando hablamos sobre esto y decimos que guardemos sus mandamientos, los mandamientos de Jehová y sus estatutos, estamos diciendo que cuando Pablo dice que muere la palabra de Cristo en abundancia en sus mentes y en sus corazones, es que lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Tú tienes un vaso y está vacío. Si ese vaso tú no lo llenas de agua, se va a llenar de otra cosa. Automáticamente, o sea... De polvo, le puede caer exacto. Cualquier bicho, cualquier animalito. Está vacío. Nuestra inactividad espiritual es una acción. Vamos a subrayar, nuestra inactividad espiritual es una acción. O sea, cuando somos pasivos espiritualmente hablando, estamos haciendo activos en el lado contrario negativo. O sea, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros no tenemos contacto con la palabra de Dios, no oramos, no tenemos una vida íntima con el Señor. Ese es en el momento en el que comenzamos a dedicar nuestro tiempo a otras cosas, series, películas, novelas. Porque siempre vamos a encontrar algo que hacer, siempre. Exacto. Pues entonces vamos a despedirnos porque ya estamos sumamente tarde. Recuérdense, Generación de Cristo 612 en Instagram. Y denle a la campanita para que siempre le lleguen los temas nuevos que vamos a tener. También estamos en Facebook como Generación de Cristo. Estamos aquí para bendecirte, para ayudarte y para apoyarte en tu crecimiento espiritual. Si necesitas la oración, déjanos el comentario, nosotros oraremos a Dios y Dios obrará en tu vida. Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima oportunidad. Y para concluir, algo que me gustaría resaltar también es que Dios nos ama. Amén. Dios nos ama y nos anhela celosamente. Y este amor implica el amor de Dios requiere que sea correspondido con nuestro amor. O sea, el creador de la tierra, de los cielos, de todas las cosas que nosotros vemos, podemos tocar, palpar, quiere ser correspondido por ti y por mí. Correspondido en amor, correspondido en conducta, correspondido en proceder, correspondido en cada una de las cosas que hemos mencionado, corresponderle en guardar sus mandamientos, temerle, amarle, andar en sus caminos, porque de esta manera Él nos garantiza que nuestra casa, nuestra familia estarán guardadas bajo su mano poderosa. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima entrega de Enfoque Bíblico. Hasta luego.